Besitos a todos. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias. Ya estamos grabando. Ay, es un amor, es un amor. Porque yo soy bastante bruta para esto. Igual les quiero contar que el año pasado aprendí un montón de cosas. Por ejemplo, aprendí a escanear, aprendí a hacer cosas que nunca, no las sabía hacer antes del 2020. Así que, bueno, tan mal no me fue. Pero hay cosas que me superan, no es demasiado para mí. Bueno. Genial, mientras va poniendo a grabar acá el compañero, no sé si graba desde el momento que se le da a grabar o la graba toda, porque vieron que ya está grabando. Ya está grabando. Cuando se le da a grabar, a partir de ese punto se empieza a grabar. Porque el Meet vieron que también es así, uno puede estar 40 horas, pero graba solamente ese ratito que uno le da grabación. Bueno. No, no tiene límite de tiempo, tengo entendido. Ajá, porque vieron que el Meet no puede estar, le da a grabar, corta la grabación y puede seguir la comunicación perfectamente. Bueno, hoy vamos a ver entonces esta cuestión que tiene que ver, como les digo, que por ahí me voy fijando yo en algunas cuestiones, esto que es tan importante, que es lo de estoy en un lugar que no lo podrían creer donde estoy. Pero bueno, no había tanto lugar para estar así sin distracciones. Hoy vamos a ver esta cuestión que es importante que ustedes la tengan, que es clara, que es justamente la universidad, el significado de la palabra universidad, cuál es la característica principal, cuáles son los 3 principios fundamentales. Todo lo que yo voy explicando está todo después en el cuadernillo que ya fue subido en el campus virtual, en el aula, todo eso ya está desde noviembre o diciembre, no me acuerdo cuándo. Los 3 principios fundamentales y la reforma de 1918, que sufrió la reforma universitaria de 1918, que hace 3 años se cumplieron los 100 años de la reforma de 1918. La palabra universidad en realidad es sinónimo justamente de enseñanza superior. Cuando uno hace referencia a universidad, justamente se está hablando, se hace referencia a lo que es la enseñanza superior, y con algunas diferencias, en general estamos hablando de una institución de estudios superiores que está dividida en distintas ramas o facultades, como se los llama, o departamentos. Eso va a depender de la organización administrativa, ¿no? Tiene que ver con la organización administrativa y con otra cosa, y que intenta, yo siempre digo intenta porque la enseñanza es un intento, ¿no? Entonces uno intenta hacer determinadas cosas, a veces se consiguen, a veces formar profesionales dentro de distintos ámbitos o ramas disciplinares. Que la organización sea por departamentos o por facultades responde, como les decía hace un momento, a un criterio que es administrativo. No es que uno es mejor que otro, son distintos, sencillamente son distintos. En el caso de la UTN, nosotros estamos organizados por facultades. En el caso de la UNLAR, por ejemplo, la UNLAR está organizada como departamento. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista administrativo? Académicamente no hay ninguna diferencia. Desde el punto de vista académico, ¿cuál es la diferencia? Es que la facultad tiene, desde el punto de vista, como les digo, administrativo y de las decisiones que se toman, va a tener más autonomía que un departamento. ¿Qué significa esto? Que dentro de un rango de fechas posibles, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, dentro de un rango de fechas posibles, nosotros, por ejemplo, con respecto a Córdoba, porque hay otra regional en Córdoba, podemos empezar el curso de ingreso como hemos empezado en la primera semana de febrero, pero por ahí Córdoba puede decir, no, nosotros vamos a empezar la segunda semana de febrero, o la última semana de enero, empezamos. Mientras que, es decir, que es más autónoma la organización por facultades. Esto, si tienen algún amigo o pariente que estudia en Córdoba, verán ustedes que por ahí dentro de la misma, que también está organizada por, la UNC está organizada por facultades, insisto, dentro de un rango de fechas posibles,
Cada facultad va a determinar cuándo empiezan y cuándo terminan el dictado de clases, cuándo son las fechas de examen y demás. Tiene un poquito más de autonomía. Mientras que la organización por facultades apunta a una organización que va a estar en red. ¿Qué significa esto? Que todas, está mal al revés, ¿qué significa esto? Significa que todos los departamentos inician y finalizan dentro de las mismas fechas que se ponen. Ejemplo, UNLAR. Es más, esto que les estoy diciendo, pueden entrar a internet y ver el calendario académico de lo que les estoy diciendo, de la UNLAR, ponen calendario académico UNLAR 2021, y entonces buscan, y van a ver ustedes que dice inicio del primer cuatrimestre, tal cosa. Eso para todas las carreras de todos los departamentos. La única carrera, la única en la UNLAR, que tiene un cronograma que es distinto, es medicina. El resto de las carreras inician y finalizan y los turnos de exámenes son dentro del mismo, en los mismos días y en los mismos horarios más o menos. Tiene que ver con eso. Pero no es que una es mejor organización que otra, para nada, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con un criterio administrativo, la forma en que esté organizada. Tanto una como otra son absolutamente válidas. Departamentos o facultades, es exactamente lo mismo. Lo más importante de saber de una universidad es justamente que el fin primero y último de una universidad es formar profesionales en el más alto nivel, ¿sí?, académico, para después poder trasladar esa acción a la sociedad. Hay una retroalimentación permanente, ¿sí?, entre la sociedad y las universidades, que hace que el producto de lo que sale de las universidades después va a ir a formar parte de la masa crítica, la masa laboral, la masa... Entonces, hay, si bien la universidad es bastante autónoma por sus características políticas, administrativas y financieras, pero hay una retroalimentación permanente con los requerimientos, con las necesidades, y con las demandas justamente que una sociedad tiene en un determinado momento. Fin primero y último de las universidades, formar profesionales en cualquier rama de disciplina en el más alto nivel académico. ¿Por qué se le llama universidad a la universidad? Porque la primera universidad del mundo se creó en Marruecos, que fue la universidad, que es un nombre bastante complejo, así que lo voy a leer, que es la Universidad de Karaoulijin, algo así se llama, la primera universidad en el mundo que había. ¿Cuál es el mandato fundacional de la universidad? Este que les dije recién, que tiene que ver justamente con la formación profesional, la formación de excelencia, la formación de altísimo nivel para después desempeñar, etcétera, y demás. Y esta universidad, que fue creada ya por, no recuerdo exactamente los años, y tampoco es tan importante, pero supónganse que fue creada en el siglo X, en el siglo XI, una cosa así. La más antigua en nuestro país, profe, puede ser que sea la de Córdoba. Sí, la más antigua de nuestro país es Córdoba, pero no es la más antigua de América. La más antigua de América es la de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es en Perú. Esa es la más antigua de América, la más vieja. Después viene la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba en el año 2013 cumplió 400 años de su fundación, que fue el mismo año que se fue el mismo año que se hizo la toma en la MULAR. Acá, fue el mismo año, ellos estaban cumpliendo 400 años de... No, la UNC tiene, ya vamos a ir analizando otras cuestiones, pero sí, es la universidad más vieja. ¿Puede ser que las universidades tengan como origen, o sea, tengan origen religioso o algo así? Muchas nacieron, justamente se está adelantando lo que estaba por explicar, la mayoría nacieron, de hecho la UNC, en realidad es una derivación del colegio máximo, ¿cómo era que se llamaba? Colegio mayor o colegio máximo, que fue una creación, porque antes de la creación de las universidades,
No había otras instituciones, digamos, donde se pudieran estudiar o seguir estudios, ¿no? De orden superior. Hoy que parece todo tan natural y todo tan, pero no existían esas instituciones. Entonces la mayoría, Colegio Superior, San Carlos, así era el nombre originalmente de la UNC, ¿no? Entonces, la mayoría de estas universidades justamente o fueron después la creación de estas instituciones que en primera parte se dedicaban, digamos, a la enseñanza de determinadas disciplinas. Estamos hablando de chicos del siglo X, del siglo XI, del siglo XII. Tratemos de situarnos política, social, económicamente, históricamente, ¿no? Entonces eran colegios superiores que después devinieron en lo que hoy nosotros conocemos como universidad. ¿Por qué se utilizó la palabra universidad para denominar estas instituciones? Porque se pensó justamente en una institución que abarcara la universalidad de los conocimientos. ¿Qué significa esto? Una institución que poseyera, con una noción de conocimiento muy distinta a la de hoy, ¿no? Pero bueno, no importa. Que tuviera y pudiera sostener, digamos, la totalidad de los conocimientos existentes en un determinado momento. De hecho, no hay otra institución por encima de la universidad que otorgue títulos que tengan mayor peso académico que no sea la universidad. ¿Estamos? Si ustedes se reciben de ingeniero y quieren seguir estudiando, hacen un posgrado. El posgrado, ¿quién lo dicta? La universidad. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Es, desde el punto de vista de la formación académica, de la formación científica, y por eso el nombre que tiene, de universidad, así se le llama, justamente porque responde a esta concepción, esta manera de entender el conocimiento. Poseer todos los conocimientos existentes en un momento dado y todos esos traspasarlos a las generaciones venideras. Tenía que ver un poco con esto, con esta idea. Tenemos la Universidad de Marruecos, esa con ese nombre tan raro, que es la primera universidad en el mundo. La primera universidad de América fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, que todavía sigue abierta y sigue enseñando esa universidad, le aviso. Después vamos a tener en nuestro país, la universidad más antigua es la Universidad Nacional de Córdoba, que fue fundada en 1613, de derivación del Colegio Superior San Carlos, algo así que se llamaba. Es una derivación, digamos, de ese colegio. Después de todo eso, después de mucho tiempo, durante muchos años, cuando les digo muchos años, 2 siglos, estoy diciendo, fue la única universidad que tuvo el país. Después de mucho tiempo, en 1821, recién ahí viene la Universidad Nacional de Buenos Aires. O sea, fíjense, miren, si no tiene tradición, peso académico la UNC, con tantos años que funcionó en nuestro país, siendo la única universidad que teníamos. Después de la UBA vino la Universidad Nacional de Tucumán, que también hace muchos años que está fundada y todo lo demás. Esta Universidad Nacional de Córdoba fue fundada, por esto que preguntaba Sebastián hace un momento, fue fundada como una derivación de este Colegio San Carlos, este Colegio Superior, y etcétera, fue fundada por los jesuitas. Por eso muchas universidades en su inicio, como preguntaba el compañero, muchas universidades nacieron vinculadas justamente a órdenes religiosas. Este es el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, que en sus primeros años estuvo regenteada, el Colegio Nacional San Carlos y todo eso era de los jesuitas, obviamente. Y esta que después devino en universidad, fue regenteada justamente por la orden, dentro de la religión católica, la orden jesuítica, distintas órdenes. Bueno, los jesuitas justamente tuvieron bajo su égida o bajo su responsabilidad, digamos, esta Universidad Nacional de Córdoba. Después
los sacaron a los jesuitas, los sacaron de América. Bueno, es otra historia muy larga, y si les interesa vean la película La Misión, que es una película de los 80, de los 90, que ahí les cuenta bien cómo los echaron a los jesuitas de América, y entonces pasaron a depender de otras instancias, hasta que se convirtió en lo que nosotros conocemos hoy como la UNC, que es una universidad, la más antigua de nuestro país, de gestión estatal. Pero en su inicio, tal cual como preguntó el compañero, muchas, no solamente en Argentina, sino en otros países del mundo, la mayoría nacieron vinculadas, la mayoría de las universidades nacieron vinculadas justamente a órdenes religiosas. Tenía que ver con eso. Bien. Profe, que la Universidad de Córdoba fuese sí. la única en todo el país durante mucho tiempo, hizo también que muchísimas personas las personas que podían estudiar lo hicieran, por ejemplo, en España. Claro, había muchos de ellos, entre los cuales está nuestro máximo, ¿cómo se llama? Prócer, que es San Martín, Belgrano, todos ellos estudiaron en España. Todos ellos estudiaron en España. Y esta era más como de entre casa, era para los que no podían viajar a España. ¿Se entiende? Sí. Pero mientras tanto fue ganando prestigio, fue ganando tradición académica, fue ganando, y ¿quién le quita ser la primera universidad del país? Nadie. Sigue siendo la primera universidad, siempre va a ser la primera universidad del país, eso no va a cambiar. Pero eso sí, es como ustedes dicen, hay muchos que de las familias pudientes, los acomodados, o los que tenían alguna condición, que eran patrocinados estamos hablando de 1810, qué sé yo, 1800, ¿no? ¿Quiénes estudiaban en esa época? ¿Quiénes estudiaban? Los ricos. 1700, en 1600, en 1500, ¿quiénes estudiaban? Los que tenían plata nada más. Y dentro de los que tenían Los plata, hombres, ¿quiénes? nada más. Y los hombres. Únicamente los Exactamente, hombres. Valentina. Y dentro, que tenía que tener plata, es verdad eso. Pero estudiamos los hombres, además. Las Sí, mujeres porque no. la mujer era Que no considerada sé ama de casa. Depende, algunas. No todas. Porque las que estaban muy acomodadas tampoco, ni limpiaban, no las veía ahí repasando la platería, ¿eh? No. Porque tenían como 45.000 sirvientes que les hacían eso. Sirvientas, en ese caso. Igual también, profe, más allá de eso, no habría que, por ejemplo, hace tan solo 100 años la educación también estaba limitada. Por ejemplo, debemos conocer, ¿no?, a alguna persona vieja que no haya hecho el secundario, ¿no?, en las universidades. Pero eso es un análisis un poquito más profundo. No, sí. Porque el sistema, sí, ¿sabe por qué le digo? Sí, el sistema es gratuito, pero ya sabemos que vamos los de siempre a la universidad. Y entonces, realmente el que está abajo en la pirámide es el que hace el esfuerzo para que todos nosotros estemos en esta comunicación. Claro. Por eso le digo, es una discusión que es sociológica, es política, histórica, económica, que ver con otras cosas, la discusión. Pero yo antes quiero dejar aclarado alguna otra cosa que me interesa un poquito más, dado que la UTN es una facultad predominantemente de varones. Somos pocas chicas, en general. Entonces, por eso les digo, estamos hablando de que hasta 1970, no hace tanto tiempo, 50 años. Hasta hace 50 años, casi, o 60, supónganse, casi exclusivamente estudiaban los varones, nada más. Así que no se quejen, que hace poquito que empezó todo esto. Yo me aprovecho, chicas, Valentina, no sé quién más está acá, yo, Guadalupe, yo me aprovecho porque esto con tal de aprobar me van a decir que sí a todo. Así que yo le doy con un caño nomás, porque a mí no me van a decir nada, chicas. Así que no se quejen, porque hasta 1960, 1970, ¿no? Así que dennos un poquito de espacio también a nosotros. No se lo quieran quedar todos ustedes. Bien. ¿Estamos? Hay un montón de cosas para discutir, por ejemplo, por supuesto, porque es muy interesante la conformación histórica que se ha dado de la distribución, la posibilidad del acceso. Nosotros tenemos la suerte que en algún punto, más allá de que en la pirámide va a haber gente que nunca va a asistir a la universidad,
pero tenemos la posibilidad de que sea gratis. Piensen que en otros lugares, en otros países, no hace falta irse a la otra parte del planeta. Acá al lado, en Chile, no es gratis. En Chile no es gratis, por ejemplo. Entonces, piensen que para nosotros es gratis. Entonces, hay que también valorar lo que uno tiene. ¿Estamos? Bien. Esta universidad, bueno, surgió a partir de 1613 con todas las cuestiones, con estas derivaciones, como les digo, que tenían que ver con la conformación inicial de esta universidad, muchas vinculadas, como bien dijo el compañero, vinculadas a órdenes religiosas, ¿no es cierto? Y entonces tenían una determinada estructura, unas determinadas características, había unas determinadas cuestiones que estaban influyendo ahí y que le confirieron también en su determinado momento a las sociedades determinada manera de entender determinadas prácticas sociales, ¿no? Entonces, en general, las universidades, esto está en 1918, y estamos hablando de Argentina, acá esto que voy a contar a continuación, estamos hablando principalmente de Argentina, y que si bien este movimiento después se pudo extender a otros países, sobre todo los países cercanos a los nuestros, esto es algo que exclusivamente ocurrió en Argentina. Hasta 1918, que es la reforma universitaria, la única reforma universitaria que hubo, no hubo otra, hasta 1918 las universidades funcionaban, por eso esta introducción que les hice recién, funcionaban con una determinada característica, producto de la derivación de determinadas prácticas sociales que se configuraron en torno a que las universidades originalmente estuvieran o pertenecieran, digamos, o estuvieran bajo la órbita de la Iglesia, ¿no? La Iglesia católica específicamente, estoy hablando. Entonces, la mayoría de las universidades tenían una estructura que era inclusive medio medieval, existía lo que se llamaba el sistema de cátedra heredada. ¿Qué significa cátedra heredada? Yo soy psicopedagoga y entonces tengo 3 hijos que son psicopedagogos y entonces yo no existía tampoco, porque también había otras cosas que no eran problema exclusivo de la universidad, pero que ayudaban, digamos, a esto que les estoy relatando, ¿no? Por ejemplo, no teníamos el sistema jubilatorio como tenemos hoy, entonces la gente trabajaba hasta que se moría y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo soy psicopedagoga, tengo 3 hijos que son psicopedagogos, y entonces yo estaba en una cátedra, y entonces a medida que se iban recibiendo, yo los metía a mis hijos adentro de la cátedra, y entonces cuando yo me moría, o ya no iba más, porque lo que sea, quedaban mis hijos, ¿no? Eso conformaba una gran arbitrariedad, porque yo puedo tener mucho apellido, puede ser que mi papá, mi mamá, o lo que tenga en esta vida sea tal o cual cosa, pero eso no significa, no necesariamente me habilita a mí, o significa que voy a ser una persona que sepa sobre lo que estoy hablando, con o sin título, ¿no? Estoy hablando. Entonces, eso, ni hablar además en sociedades que eran mucho más chicas, que había muchas menos personas y todo lo demás, ni hablar, por ejemplo, de las arbitrariedades en torno a las rivalidades familiares que podían existir si una cátedra estaba copada por una determinada familia, y si existía rivalidad con otra familia, y justo el hijo de esa familia que se enfrenta, no aprobaba nunca la materia, por ejemplo, ¿no? Y otras irregularidades que existían en torno a la conformación de del cuerpo docente, sobre todo. Había irregularidades administrativas también, irregularidades financieras, y irregularidades de todo tipo, que todos sabían que existían, pero no estaba pasando nada. En 1918, a mí me hace acordar mucho, no tuvo ni las mismas consecuencias, ni las mismas cosas, pero ni significó lo mismo, pero siempre hay un dicho que dice: el hilo siempre se corta por lo más delgado, o en eso que vos más te desconfiaste, que te confiaste, perdón, y que menos bolilla le llevaste, es lo que te termina generando un lío, que tal cosa. Bueno. La reforma de 1918 empezó así.
Empezó con una protesta de los alumnos de medicina, que se quejaban porque les habían cerrado la cantina. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero es verdad, esto que estoy diciendo es cierto. Se quejaban porque les habían cerrado la cantina y tenían otras irregularidades con las prácticas en la carrera y demás. Entonces primero empezaban haciendo una sentada, después paro de alumnos, después que te tomo tal cosa y que sea. Y las autoridades no le llevaban el apunte, les decían, dejalo. Se terminó tomando toda la universidad. Por supuesto que, por eso les digo que tiene similitudes con lo que pasó en 2013 con la toma de la UNLAR, ¿no? Al principio también a los alumnos de la UNLAR, ya se les va a pasar, ya se les va a pasar. Y no se les pasaba, porque cada vez se sumaba más gente, cada vez se sumaban más reclamos, cada vez se sumaban más voces, cada vez se sumaban, ¿se entiende? Entonces llegó un momento que, bueno, tomó Estado Nacional. Entonces cuando toma Estado Nacional ya es otra cosa, no es lo mismo que un problemita chiquitito que nosotros tenemos acá, sino que empiezan a intervenir también otros. Y entonces empezó cayendo la cúpula más alta de la universidad y después empezaron cayendo. La finalización del movimiento reformista de 1918, que como les digo, empezó siendo una cosa, si se quiere, sin importancia, pero después terminó un movimiento que significó la creación y que derivó justamente en, así de importante fue que fue muy importante el movimiento de la reforma de 1918, significó justamente esta cuestión, ¿no? Un profundo cambio en la organización política, administrativa, financiera, académica de las universidades, que se estaban manejando de manera arbitraria, se estaban manejando de forma muy arbitraria, y no solamente eso, sino que además significó también que este movimiento reformista que empezó por la UNC, después esto llegó hacia otros países, primero los países limítrofes y después hacia otros países, inclusive en Europa y todo lo demás. Entonces, obligó justamente a una revisión en los supuestos básicos que conformaban la organización universitaria. A partir de la reforma de 1918, justamente se dio inicio a la creación de federaciones, de asociaciones, agrupaciones, famosos centros de estudiantes y todo lo demás. Es una consecuencia justamente de este movimiento reformista que se dio en 1918. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la formación académica de cada uno de nosotros, digo los profesionales, ¿no? Los que ya somos profesionales, le diría que lo más importante que pasó en los últimos 200 años dentro de la universidad, porque justamente obligó a revisar las bases de lo que se venía haciendo y de la manera en cómo se concebían los fenómenos que se daban dentro de la organización universitaria. Incluso esto tuvo también consecuencias desde el punto de vista académico, ¿no? Esto no es solamente derrocaron un gobierno y pusieron otro. Esta reforma de 1918 dio origen justamente a los principios del sistema universitario argentino, que son 3 pilares fundamentales que tiene el sistema universitario argentino, que son sumamente importantes y son los que la hacen distinta a otras organizaciones educativas, a otros sistemas educativos, que es el principio de autonomía, el principio de autarquía y el principio de cogobierno. Esos son los 3 principios fundamentales del sistema universitario argentino. Es tan autónoma y tan autárquica una universidad, que tiene más autonomía en universidad que la provincia de La Rioja, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. En el 2013, cuando fue la toma de siempre la traigo a colación porque es ejemplo de un montón de cosas. En el 2013, cuando se tomó la universidad, uno de los grandes problemas que tenían era que estaba la universidad llena de estudiantes y al ser una universidad nacional solamente puede entrar la Policía Federal. No puede entrar la policía de la provincia, solamente la federal. Basta decirle que los federales en La Rioja son 3 policías,
y medio, 3 policías y medio, no sé, 5, no sé cuánto debe ser. Pero no son muchos, tuvieron que traer policía Sí. de Catamarca. Con toda la furia tienen un solo auto. Bueno, que son divinos, además, son divinos, pero ¿son cuántos? 3 son. Bueno. No tienen idea del lío que generó la toma de la Universidad Nacional de La Rioja, porque nadie quería entrar, nadie quería intervenir, nadie quería reprimir, porque nadie quiere cargar con un alumno herido, con un alumno muerto. Entonces, dejaron que las cosas fueran hasta que se terminaron, bueno, se resolvió como se resolvió. Pero quiero decir, es bien complejo el tema de la autonomía, no es fácil, y verdaderamente le trae beneficios y no tanto, porque bueno, para ser tan autónomo también hay que usar las cuestiones con bastante responsabilidad. Los recursos y todo lo que yo tengo con bastante responsabilidad. Entonces, la autarquía es la capacidad que tiene la universidad para administrarse a sí misma. ¿Qué significa esto? Tengo los recursos y veo cómo los voy a usar. Vieron que todos los años, ahora de nuevo está haciendo noticia por el tema de la pandemia, vieron que todos los años para esta fecha más o menos se habla más o menos para esta fecha de que tienen que ir a arreglar las escuelas y entonces van las cuadrillas del ministerio y le arreglan la escuela bueno, esta es la diferencia entre el sistema educativo general y las universidades. En el sistema educativo general, nivel inicial, primaria, secundaria y los terciarios también, nosotros estamos dependiendo de que el Ministerio de Educación nos diga cuánto hay de presupuesto, cuánto se va a gastar, cuánto se va a arreglar, cuánto, y cuándo, sobre todo. En la universidad, y esto tiene que ver con la autarquía, en la universidad tienen un presupuesto determinado, obviamente que cuanto más alumnos tiene la universidad, más grande es el presupuesto. Entonces, la universidad va a tener un determinado presupuesto y es a partir del, por eso el cogobierno, el rector, o en este caso nosotros tenemos decano, porque la organización de la UTN es distinta, ya lo vamos a ver en un momento, a partir de un determinado presupuesto que se tiene, de acuerdo a la urgencia, se va a decidir qué es lo que se va a gastar y cómo se lo va a gastar. La autarquía, que es esta característica, esta posibilidad que se tiene de administrarse a sí misma, va de la mano de la autonomía. La autonomía tiene que ver con esto de regirse por sus propias leyes, dictar sus propias leyes, dictar sus propios planes de estudio, generar sus propias pautas de convivencia y demás. La autonomía. La única institución a la que la universidad le rinde cuentas de ida y de vuelta, la única institución que puede intervenir en una universidad es el Congreso de la Nación, no el Ministerio de Educación. ¿Estamos? Se le otorga un determinado presupuesto a la universidad por esta característica de la autarquía, que recién veíamos, voy a gastar en esto y esto, y después le tiene que rendir cuentas de eso, le tiene que rendir cuentas al Congreso. De la misma manera, si hay algún problema, que ese es el problema que había en el 2013 con la UNLAR, si hay algún problema, solamente el Congreso puede intervenir en las distintas anomalías o problemas que pueda haber en la universidad. ¿Estamos? No el ministro, no el presidente, no, solamente el Congreso. Eso está establecido no solamente en el estatuto de la universidad, sino también en nuestra Constitución Nacional. Entonces, autarquía se administra a sí misma, autonomía se rige por sus propias leyes, por sus propios decretos, y esta autonomía va a ser institucional. Institucional tiene que ver con todo el funcionamiento. Académica va a tener que ver con la posibilidad que tiene la universidad de elegir a sus propios docentes, que es un sistema bastante engorroso que también está dentro de los estatutos de la universidad y no importa.
la forma en que se ingresa a la universidad, cómo uno permanece en el cargo, los concursos, todo eso, tiene que ver con todo eso. Y política, ¿qué significa esto? Política significa que elige a sus propias autoridades. Por eso, en las universidades hay elecciones. Depende de la universidad y la frecuencia con la que ocurre. Puede ser cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años, pero por eso hay elecciones. Los cargos, sobre todo los cargos jerárquicos, por ejemplo, en el caso de nuestra regional, el de decano, son electivos. La gente vota para que, ¿no? Va por ahí. Bien. Y la tercera característica de la universidad, tenemos autarquía, autonomía y el cogobierno, que es justamente, y la idea del cogobierno surge, es una idea directa de la reforma del 18, justamente que tiene que ver con eso. Si bien nosotros tenemos autoridades que nos representan, como puede ser un rector, una rectora, como puede ser un decano de un departamento, como puede ser un director de carrera, son representantes, pero no son autoridades que van a decidir cosas en soledad. Para eso existe lo que se conoce como la asamblea universitaria, los consejos directivos, los consejos departamentales. Es decir que el cogobierno significa que el gobierno es ejercido por más de una persona. En cada una de las asambleas universitarias, que la asamblea universitaria tampoco se reúne para cualquier cosa, ¿no? Sino tienen que ser temas relevantes, obviamente, justamente la asamblea universitaria, que en cada una de estas asambleas nosotros vamos a tener representantes de alumnos, por parte de los alumnos, que tampoco va a ir un alumno que está en el curso de ingreso, desde ya se los digo, va un alumno que tenga un recorrido hecho dentro de la institución, es decir, un alumno medianamente avanzado. Hay representantes de alumnos, hay representantes de no docentes son todos los que hacen que la universidad, la facultad funcione. O sea, toda la parte administrativa, vedelía, la parte de contaduría, servicios generales, porque no es solamente dar clase en la universidad, hay tener un montón de gente que también trabaja y que hace posible que la universidad funcione. Entonces, estudiantes, no docentes, representantes por los docentes, representantes por los funcionarios, las autoridades en sí mismas. Entonces, el cogobierno significa que hay más de un estamento a cada uno de estos, alumnos, no docentes, autoridades, cada uno se le llama estamento. Cada uno de esos estamentos entonces va a tener un representante distinto. Entonces, las decisiones se van a tomar de manera conjunta, no se toman de manera solitaria, sino que se toman en conjunto. Es decir, muchas personas participan, muchos intereses, muchos estamentos, en este caso, van a participar justamente en la toma de determinadas decisiones. Una asamblea universitaria, por ejemplo, puede reunirse, para la elección, por ejemplo, de un decano, o del rector, o rectora, bueno, digo decano, por supuesto, ¿no? Entonces, cada uno de estos estamentos que les nombré, consejo superior, consejo directivo, no docentes, alumnos, todos ellos se reúnen y emiten su opinión en torno a ellos, ellas, candidatas o candidatas que se propongan para ocupar determinados puestos. Va por ahí. Justamente la idea del cogobierno surge en contraposición a los atropellos que les comentaba que venían ocurriendo hasta 1918 y la reforma universitaria, precisamente porque hasta 1918 teníamos el rector, por supuesto no lo voy a poner como rectora porque no había rectoras mujeres, teníamos el rector de la universidad y que tomaba mensualidad y arbitrariamente tomaba decisiones que afectaban el destino de las personas. Justamente como se producían atropellos, abusos, abuso de autoridad sobre todo, es que entonces se decide esta, que es una de las 3 características que tiene el sistema universitario argentino, una de las características es el cogobierno, es decir,
cada estamento tiene un representante que es la voz de los otros, no vamos a ir todos. Somos 600 personas, no vamos los 600, esto es como la estructura de las autoridades a nivel nacional y provincial. Para eso están los representantes, secretarios, ministros, concejales, no vamos todos a reclamar. Entonces, va un representante que se supone que es la voz del resto de sus pares. Tiene que ver un poco con eso. Dentro del sistema universitario argentino, y esto es muy importante que lo tengan claro, porque es muy importante estas características del sistema universitario argentino, dentro de este sistema universitario argentino justamente tenemos el surgimiento dentro del sistema universitario argentino, el surgimiento de la UTN. Vamos a tener. Entonces, la UTN es una de las universidades más jóvenes que tenemos en nuestro país. Si bien hay universidades que se han creado inclusive posteriormente, pero es una de las más jóvenes en el contexto de las universidades nacionales. Si bien la UTN tiene las características comunes al resto de las universidades, es autárquica, es autónoma, tiene cogobierno, por supuesto que sí, tiene algunas pequeñas diferencias con respecto a las otras universidades. Dentro del sistema universitario argentino, la UTN es la única universidad que depende directamente de la Presidencia de la Nación, por ejemplo. Es la única, no hay otra. Fue creada el 14 de octubre de 1959, como derivación en la primera, creo, creada en la presidencia de Perón, fue creada la UTN, y en realidad la UTN se crea, que en un primer momento la UTN se llamó Universidad Obrera Nacional, ahora les cuento por qué, y después, con posterioridad, quedó con el nombre definitivo que nosotros la conocemos hoy, que es UTN. En realidad, los antecedentes de la UTN son justamente las escuelas de formación técnica, o las famosas escuelas industriales, y las escuelas de especialización técnica también. El Otto Kraus, por ejemplo, y demás, son algunas de las escuelas que fueron antecedentes, que tenían algunos ciclos de especialización, con posterioridad a la formación de la escuela secundaria y todo lo demás. En realidad se pensó en la creación de la UTN, de la Universidad Obrera Nacional primero, UTN después, porque cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los países que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, que quedaron devastados, no solamente económicamente, sino que el territorio donde efectivamente se había producido la guerra estaba arrasado por las bombas, bueno, los enfrentamientos armados, etc. Entonces empezaron a solicitar determinados elementos que podían servir para la vida cotidiana, ¿no? Para la fabricación de determinados elementos. Lavarropas, coches, ¿se entiende? Todo lo demás. Entonces, como aumenta la demanda de este tipo de productos, se necesitaba mano de obra especializada, justamente, que no había tanto en ese momento. Entonces, se piensa en la generación y la creación de esta primero Universidad Obrera Nacional, luego conocida como Universidad Tecnológica Nacional. ¿Por qué se la llamó Universidad Obrera Nacional? Porque en un primer momento, quienes asistían, y por eso el horario de cursada que tiene la UTN, de 5 de la tarde a 11 de la noche, las primeras personas que asistían, en su mayoría por supuesto varones, eran los mismos operarios de las mismas fábricas donde trabajaban, que entonces hacían el horario de 6 a 3 de la tarde, 6 de la mañana a 3 de la tarde, y cuando se desocupaban pasaban a cursar en el turno noche. Hay muy pocas regionales, ya que la nuestra es una de ellas, pero porque no tenemos tantos alumnos nosotros, pero por ejemplo, si ustedes van a la regional Córdoba, la regional Buenos Aires, la regional Avellaneda, que es inmensa, nosotros estuvimos en el 2018,
Sí, en el 2018. Estuvimos en el encuentro que se hace cada 2 años de Ingeniería y Sociedad, para profes de la UTN, obviamente, y que ahí nos encontramos con los profes de todo el país, que es muy interesante el encuentro. Y estuvimos en la regional de Avellaneda, es inmensa, chicos, es re grande. Después tuvimos otro encuentro en Puerto Madryn también, el de Córdoba se frustró, se iba a hacer el año pasado y no se pudo hacer por razones que ya sabemos, pero se iba a hacer el año pasado. No, Lucas, no, porque que la EPET ya no sea, que la ENET ya no sea ENET, sino que sea SPET ahora, tiene que ver con la ley de traspaso de los sistemas educativos que se dio en la década del 90 con la presidencia de Carlos Menem, que transfirieron a las provincias. ¿Se acuerdan que antes, así como la ENET era la Escuela Nacional de Comercio, Colegio Nacional? ¿Se acuerdan? Ni se acuerdan, porque ustedes son muy chicos, pero los padres de ustedes sí. Bueno, todos, a raíz de la ley de traspaso de sistemas educativos, estas escuelas pasaron a, antes dependían, ¿qué significaba que se llamara Escuela Nacional de Educación Técnica, Colegio Nacional Joaquín B. González, Escuela Nacional de Comercio? Significaba que quien se hacía cargo económicamente era Nación de esas escuelas. Al traspasarse a la jurisdicción provincial, quien se hace cargo económicamente, no solamente económicamente, pero digo que es la diferencia más significativa, es justamente cada una de las provincias. Tiene que ver con eso. Y eso ocurrió en la década del 90. Y agradezca que lo único que pasó con la CENET, fue pasarlo. En la presidencia de Menem querían cerrar la educación técnica, cerrarla. Cuando digo cerrarla, la escuela. Que no hubiera más escuela de formación técnica, o el famoso industrial. Así que agradezca que lo peor que les pasó fue que los pasaron a la órbita de la provincia. Pero, ¿con qué motivo, profesora, o cuál era la justificación que tenían para eliminar, o su propuesta en todo caso? Políticas educativas erróneas, no tenemos mucho más tiempo para extendernos con esto, pero políticas educativas erróneas que responden a intereses de los organismos internacionales a los que les debemos dinero. Iban a cerrar los industriales, y lo otro que entraba dentro de lo que es educación técnica es la polivalente, la de Capital y la de Chilecito, las iban a cerrar. Y a raíz de que la gente presionó tanto, no las cerraron, pero si no hubiera sido por la gente, por los alumnos que presionaron, las iban a cerrar. Búsquenlo como noticia, si esto está como noticia. Les recortaron presupuesto, bueno, de todo. Ya no tenemos más tiempo, chicos. Y necesito terminar con esto, así voy anotando quién se conectó hoy. Entonces, justamente se necesitaba esta mano de obra técnica para poder responder a esta demanda que venía de estos países que solicitaban estos productos manufacturados. Tenía que ver con eso. El horario justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con el horario de cursada, porque tiene que ver con ese horario original de cursada, de cuando era la Universidad Obrera Nacional, que se suponía que era para personas que hasta las 3 de la tarde trabajaban, y entonces a partir de las 5 empezaban a cursar. En otras regionales, como les comenté hace un momento, donde hay más alumnos que en la regional La Rioja, además de este horario de 5 a 11 de la noche, hay otros horarios. En Córdoba creo que hay a la mañana, a la tarde y a la noche, una cosa así, seguro. En esas regionales que les mencioné, la regional de Buenos Aires, la regional de Avellaneda y demás también. Pero cuando estuvimos en el 2016 en Puerto Madryn, no, Puerto Madryn es una regional re chiquita, que inclusive la crearon mucho tiempo después que la nuestra, así que es chiquita, así que ellos también tienen un único horario nada más. Cuantos más alumnos hay en la regional, más horarios disponibles, obviamente, ¿no? Hoy la matrícula de la UTN casi no tiene alumnos y alumnas que se trabajen en la fábrica y después vengan a trabajar. Pero en realidad,
originalmente los primeros alumnos que tuvo la UTN tuvo que ver con ese perfil, digamos, laboral profesional. Entre otras diferencias, además de la que les dije, que depende de la Presidencia de la Nación, tiene una organización que está, la UTN, que está distribuida por facultades, pero esas facultades, cada una de esas facultades, salvo en Buenos Aires, no están todas conglomeradas dentro de una sola provincia, sino que están distribuidas en distintas provincias a lo largo y a lo ancho, justamente se le dé, generalmente se le reconoce a la UTN como una estructura federal. Nosotros tenemos distintas regionales, yo les nombré algunas recién, nosotros vamos a tener distintas regionales que ocupan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Cada una de esas regionales va a tener justamente la autoridad máxima de cada una de esas regionales se llama decano. Por eso el ingeniero Nieto, a quien ustedes conocieron, no sé si lo habían conocido antes, pero oficialmente lo conocieron el otro día en la presentación de la... Yo tuve la suerte... disculpe. Ajá. No, nada, profe, disculpe. No la quería, No, disculpe. también no hay problema, no me molesta. No, ¿Dónde lo que conoció? lo conocí personalmente. Fui una vez a la universidad. Ajá. Es excelente, yo lo quiero mucho, José. Excelente persona. Entonces, cada una de las regionales va a tener una autoridad máxima, que es decano. En este caso, que les nombré recién, es el ingeniero José Nieto, que es nuestro decano, hasta que vuelva a haber nuevamente elecciones, ¿no? Pero bueno, mientras tanto él es el decano. Y el rector de la UTN está en Buenos Aires. Es así. Pero cada una de las regionales va a tener una figura máxima, que es quien representa a la regional, que es la figura de este máximo representante va a ser justamente el decano. Tiene que ver con eso. Por hoy vamos a llegar hasta acá con esto. Ya la clase que viene vamos a ver el reglamento de estudio, que es muy interesante, el plan de estudio, que voy a ver si se los puedo subir si lo puedo escanear, o por ahí lo tenga, alguno tenga la versión digital en el departamento, ya voy a ver. Es muy interesante que podamos ir viendo el plan de estudio. Cuando hablo de plan de estudio estoy hablando de esto. No sé si lo ven. No se ve muy No bien. se ve con porque la claridad. cámara, obviamente. Pero bueno, No se me cuando ven estamos las hablando de letras, plan de pero estudio, se estamos hablando entiende. de justo, miren ustedes, estratégicamente saqué ingeniería electromecánica, por supuesto. Bueno, miren, yo dije 42 materias, 44 materias en ingeniería electromecánica. Así que imagínense. Pero es interesante, algunas cuestiones que son importantes que ustedes las tengan, de paso está digital, ya lo pueden descargar y tenerlo a mano, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Yo de acuerdo, por favor no se vaya nadie, porque necesito antes de que se vayan, voy a ir tomando de acuerdo a cómo estén registrados, espero que estén registrados todos con nombre y apellido común y no que se empiezan a poner esos sobrenombres que uno no tiene idea de quiénes son. Así voy a registrar, no tengo virome. Espérenme un cachito que traigo una virome. Así anoto con nombre y apellido los que estuvieron presentes en la clase. ¿Puede ser? Esperan un segundito y ya los dejo. Hola, Manolo. Hola, Winix. Ya no lo pide 7 segundos. Aquí andamos. Estoy grabando, les aviso. Está bien, supongo. Por eso estoy callado. Ah, mira vos. ¿Alguno tiene nombre raro para que se lo cambie? No,
Juan Yo Fred, tengo ¿qué va mal a puesto hacer? el nombre, tengo con minúscula y lo tengo junto. Si le puedes poner la Ah, mayúscula bueno, y pero, o separarlo. sea, está tu nombre, o sea, viste, no, no pasa Cambié el nada. nombre de la profe a Master 69 y ya fue. Estoy en un lugar que no, ¿Qué va a no hacer, tiene ni idea. Maxi? Estoy en un lugar rarísimo de mi casa. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hace Rivero Molina acá? Soy hermano de Rivero Molina, profe. Ay, quiero verle la cara ya. En estos momentos no puedo porque estoy de la compu y la compu tiene desactivada la cámara. Pero la próxima clase entro desde el celu, así me puede ver. Ah, bueno. ¿Y es así como su hermano usted? No, yo soy más tranquilo. Igual es muy Es simpático. igual, profe, es ¿Es igual. tremendo? Sí. No, es igual, es el Ay, retrato. qué chango, tremendo, tremendo, tremendo es el hermano. Mamita. Imagínense, curso de ingreso, ingeniería y sociedad. Y después en tercer año yo los vuelvo a tener en comunicación lingüística, imagínense. Mamita, ¿y va a ser electromecánica, Alexander? No, yo estoy por hacer electrónica. Ah, qué aburrido, ¿por qué no se viene a electromecánica? Sí, Pasa que siempre me es Elija lo que quiera. verdad. gustó electrónica desde muy chiquita, así que... Elija lo que quiera, le estoy embromando. No estoy haciendo una broma, no, elija lo que le guste, por supuesto. Bueno, entonces lo agrego a la lista. Profe, yo tengo el nombre cambiado, o sea, mi nombre es Bueno, Fátima Bonazan, yo voy por a ir las viendo el dudas. listado que tengo acá al costado y si tengo una duda pregunto. Así que no se me muevan de ahí. Vamos a hacer rapidito. Córdoba Andrés, Alcaraz, Lucas, es así, Lucas Alcaraz. Sí. Espérese, no, necesito. ¿Qué tengo que hacer? Ahí está. Alcaraz, Lucas, espérese. Me vengo acá de nuevo. Ya lo perdí. Fernández Samuel, ¿es Fernández Samuel? No sabemos. Porque yo lo pongo así. Herrera Tello, Juan, sí. Sí, presente. Herrera Isaías. En eso estoy. Ya, 5 minutitos. Flores. Y su hermano corría en auto, algo así, Alexander. Sí, iba con su auto a las picadas que le llaman acá en Argentina, el cuarto de ¿Has milla. visto? Sí. ¿Y usted no le hace? No. No, a eso no, pero sí, seguimos con eso de modificar los autos, pero estéticamente nomás ahora, Sí. nada más que eso. Ay, es tremendo, pero me hacía reír tanto. Sosa Vega es Sofía, no, Vega Sofía. Vega Sofía ya está. Sosa Nicolás, perdón. Vera Mateo. López Luis.
Y encima estaba con un grupo que eran tremendos también, no solamente él, me hacía reír tanto. Sí, si fue en primer año, creo que era compañeros, todos los chicos que fueron a la industrial junto con él y son terribles todos. Mamita querida, era Dios mío. Nada, pero muy buen chico, muy buen chico. Nada más que muy charlatán así, pero... Salas cabras. ¿Dónde estamos acá? José. Cuello, Joaquín. Joaquín. iPhone de Fari, ¿quién es? Fátima Guasan. ¿Hija del ingeniero? Sí. ¿Usted también hace electromecánica como su hermano? No, hago civil, como mi hermana. Pero usted tiene un hermano que también hizo... Sí, mi hermano, y tengo una hermana que está en Córdoba también. Acá tengo Ratillo Juan, Shurquina, Guadalupe. Esto lleva tiempo y ya después los otros días no. Disculpen, ya terminamos. Está bien, profe, no hay problema. Córdoba, Andrés. Rivera Molina ya lo tengo. Sí. Y Alcaraz, Luca. ¿Lo había anotado por acá o no? Al final lo anoté, ¿no es cierto o no? Franco, ¿quién es Franco? Debajo de Sebastián Arroyo. Yo soy un Franco, no sé si habrá otro. Soria No, Franco. es usted. Soy. Ah, bien, bien. ¿Es usted? ¿Cómo es su apellido, Franco? Soria. Perfecto. Listo. Bueno, pichones, nos vemos el otro miércoles entonces. Ahora descansen un ratito que les toca matemática. Qué lindo. Bueno, pero a ustedes les gusta, así que... Sí, pero no me puede ver. Obvio, a ustedes les gusta, más vale, sí, sí. Bueno, pichones, nos vemos el otro miércoles entonces. ¿No? Vemos, licenciado. Chao, profe, que No, descanse. profe, que le vaya bien. Pinta un fre más tarde. ¿Qué va a hacer? Chao, profe, que esté bien. Hasta luego.